Hola, buen día, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. Vamos a terminar con el tema 9, vectores en R. Con esta clase terminamos este tema y se inicia el proceso de evaluación que termina el martes 18. Comenzamos resolviendo los 3 ejercicios que quedaron propuestos de la clase anterior para practicar a ver si les quedaron bien. Entonces, vamos a representar en el plano cartesiano el vector U escrito en forma polar 6 con 210 grados. Entonces, lo primero que hacemos, marcamos los 210 grados en el sistema de coordenadas y trazamos el vector con una magnitud de 6. Eso significa que si están trabajando con de 1 centímetro, pues tendría una medida de 6 centímetros. Ese es el vector U. Luego me piden, representa el vector W, 4 menos 3 en el plano cartesiano y escríbelo en forma polar. Entonces, lo primero que hacemos es representar el vector a través de sus componentes. Graficamos el punto 4 con menos 3. Unimos el origen del sistema de coordenadas con las componentes del vector. Y ese es nuestro vector W. Pero como nos piden escribirlo en forma polar, necesito determinar el ángulo y la magnitud del vector. Para calcular la magnitud aplicamos la fórmula raíz cuadrada de las componentes elevadas al cuadrado. Eso sería 4 al cuadrado 16 más menos 3 al cuadrado da 9, raíz de 25 me da una magnitud de 5. Luego vamos a hallar el ángulo, pero como el vector cae en el cuarto cuadrante, entonces el ángulo que vamos a hallar a través de la fórmula es el ángulo de referencia. Entonces tendríamos que tangente del ángulo es igual a y entre x, aquí sin considerar los signos. Me da entonces, despejando el ángulo de referencia es tangente a la menos 1 de 3 cuartos. Eso me da 36,86 grados. Luego, de acuerdo a que está en el cuarto cuadrante, el ángulo de referencia en el cuarto cuadrante es igual a 360 menos el ángulo original o el ángulo real. Entonces, eso me da que despejando el ángulo va a ser 360 menos el ángulo de referencia, 360 menos 36,86, eso es lo que me da el menor ángulo que forma el vector con el eje de las X. Y menor ángulo positivo. Esto sería entonces que el vector 4 menos 3 escrito en forma polar es 5 con 323,14 grados. Y el último me pedían escribir en forma de componentes el vector B, que era 5,2 con 257 grados. Entonces, la fórmula me dice que la componente en X será la magnitud por el coseno del ángulo. Entonces, la magnitud es 5,2 por el coseno de 257 me da menos 1,17. Y la componente en Y es el módulo B por el seno del ángulo, que sería 5,2 por el seno de 257. Esto me da menos 5,07. Y este quiere decir que este vector escrito en forma polar es menos 1,17, perdón, en forma de componentes es menos 1,17 con 5,07. Aquí está este tamaño. Ahora sí ya, 5,2 con 257 grados, escrito en forma de componentes, menos 1,17 con menos 5,07. Luego, vamos a hallar la adición de vectores. Cuando más de un vector está involucrado en un cierto fenómeno, es necesario tomar en cuenta el efecto del conjunto de vectores para determinar el resultado de la combinación sobre el mismo. Esta respuesta se puede representar mediante un vector resultante que toma en cuenta todos los vectores que inciden sobre el fenómeno. Entonces, en este caso observamos que tengo aquí un punto que pudiese ser el fenómeno y los vectores que inciden en él, que sería el vector 1 y el vector 2. Para hallar el vector resultante, pues simplemente es la suma del vector 1 con el vector 2, que de forma analítica se realiza las componentes o la suma de las componentes de ambos vectores. X1 más X2, componente en X más componente en X y componente en Y más componente en Y. Tenemos entonces ejemplo, dados los vectores, tengo estos dos vectores, U y V, determina el módulo y dirección del vector suma R.
Entonces, graficamos en el plano el vector U, que sería menos 1 para X, 3 para Y. Graficamos el vector B, que es 2 para X, 1 para Y. Ahí están mis dos vectores U y B. Pero me piden hallar el vector suma. El vector suma, entonces sería, dadas las componentes, que ya las conozco, sería simplemente hallar la suma de ellas. El vector R, que será la suma de U más B, va a ser X1 más X2 con Y1 más Y2. Las coordenadas en X del vector U sería menos 1 más la coordenada en X del vector B, la componente en X del vector B, que es 2. Con la componente en Y del vector 1, que sería U, sería 3, más la componente en Y del vector B, que sería 1. Eso me da entonces que el vector suma es R1 con 4. Son las componentes del vector suma. Entonces grafico el punto 1 con 4. Este es mi vector resultante R. Y como me escriben, que me dicen el módulo y direcciones, significa que lo determine o lo escriba en forma polar. Entonces el módulo vendría siendo R, la raíz cuadrada del cuadrado de las componentes, de la suma de las componentes, sería 1 al cuadrado más 4 al cuadrado. Raíz de R sería 1 más 16, aquí es R. Raíz de 17, 4 con 12. Luego, para hallar el ángulo, como el vector K en el primer cuadrante, pues entonces directamente lo que me va a dar la fórmula es el valor del ángulo. Entonces, tangente del ángulo va a ser igual a Y sobre X, que sería 4 sobre 1. El ángulo entonces será tangente a la menos 1 de 4, que me da 75,96 grados. Entonces, el vector resultante, el vector suma, escrito en forma polar, es decir, tiene una magnitud de 4,12 y una dirección de 75,96 grados. Luego, otro ejemplo, dados los puntos A, 1 con 3, B, menos 3 con 2, C con 2 con 1 y D, 4 con menos 2, que son el origen y extremo respectivamente de los vectores A, B y CD, determina el módulo y dirección del vector suma. Entonces tengo el vector resultante va a ser la suma del vector AB más el vector CD. Grafico. Entonces, como no conozco las componentes, sino los orígenes y extremos, pues grafico primero. El punto A, 1 con 3, el punto B es menos 3 con 2. La unión de ellos dos, uno de los dos puntos con un segmento de recta con dirección en el extremo que es B. Este es mi vector AB. Grafico el punto C, 2 con 1, el punto D, 4 con menos 2, 1, los dos formo mi vector y le coloco la flecha en el punto D. Ese es mi vector CD. Ahora, para poderlos sumar, yo necesito que ellos dos hacerles coincidir el origen. Y pues la forma más fácil es calcularle las componentes a cada vector. Las componentes del vector AB recordamos que son x2 menos x1, y2 menos y1. Entonces, para el vector AB sería componente en x del extremo, que sería menos 3, con componente en x del origen, que sería 1. Entonces, menos 3 menos 1. La componente en y del extremo, que sería 2, menos la componente en y del origen, que sería 3. 2 menos 3. Eso me da que las componentes del vector AB son menos 4 con menos 1. Calculo las componentes del vector CD, que sería x2 menos x1, que sería 4 menos 2, y2 menos y1, que sería menos 2 menos 1. Y me dan las componentes del vector CD, que serían 2 y menos 3. Entonces, ahora sí, grafico esas respuestas, menos 4 para x, menos 1 para y. Este es el vector equivalente al vector AB, que lo llamamos AB'. Luego, las componentes del vector CD, que sería 2 para X menos 3 para Y. Este es mi vector CD'. Y ahora sí, como tienen el mismo origen, ambos están en el origen del sistema de coordenadas, ahí ya puedo hallar el vector resultante, que es la suma de ellos dos. Entonces, aquí están las componentes. Recordamos que el vector resultante sería x1 más x2 con y1 más y2. Esto sería menos 4 más 2, menos 1 más menos 3.
Entonces el vector resultante es menos 2 con menos 4. Grafico el origen del sistema con las componentes del vector resultante. Este es mi vector R. Para hallar el módulo y el ángulo, entonces simplemente aplicamos la fórmula. El vector resultante menos 2 al cuadrado más menos 4 al cuadrado. R será 4 más raíz de 4 más 16, la raíz de 20. Eso es 4 con 47. Luego, para hallar el ángulo, entonces sabemos que lo primero que vamos a hallar es el ángulo de referencia porque estamos en el tercer cuadrante. Entonces, el ángulo de referencia es tangente del ángulo va a ser 4 entre 2, que es y sobre x. Y son sin considerar los ángulos, los signos, perdón. El ángulo de referencia entonces será tangente a la menos 1 de 2. Esto me da un ángulo de referencia de 63,43. Como estamos en el tercer cuadrante, entonces el ángulo de referencia es el ángulo menos 180. Para hallar el ángulo, entonces despejo y 180 lo paso a sumar. Y entonces me da que el ángulo de referencia más 180, que será 63,43 más 180. Y 243,43 el ángulo, el menor ángulo que forma el vector con el eje de las X. Quiere decir que escrito en forma polar, nuestro vector resultante tiene un módulo de 4,47 y una dirección de 243,43 grados. El producto escalar de dos vectores. Dados dos vectores, U y V, el producto escalar de ambos vectores denotado U por V se define como U por V es igual a X1 por X2 más Y1 por Y2. El producto escalar de dos vectores es un número real. Ejemplo, determinar el producto escalar de los vectores que se indican. Entonces me dan el vector U, que es 3 con menos 2, el vector V, que es menos 1 con menos 3. El producto escalar de ellos es componente en X por componente en X más componente en Y por componente en Y. Eso sería 3 por menos 1 más menos 2 por menos 3. Eso me da entonces que U por V es menos 3 más 6. U por V es menos 3 más 6 igual a 3. Luego, hacemos otro ejemplo. Tengo el vector V, menos 2 por menos 3, y el vector W, menos 5 por 4. El producto escalar pues sería el componente en X por componente en X, menos 2 por menos 5, más componente en Y por componente en Y, sería menos 3 por 4. Eso sería menos 2 por menos 5, 10, más menos 3 por 4, menos 12. Y el producto escalar V por W será menos 2. Y la forma trigonométrica del producto escalar de dos vectores. Si dos vectores están dados en forma polar, su producto escalar es igual al producto de sus módulos por el coseno del ángulo entre ellos. ¿Sí? Entonces, aquí está la fórmula. El producto escalar del vector A, en este caso llamamos A el vector y B el otro vector, será el módulo de A, es decir, aquí el módulo del vector A por el módulo del vector B, por el coseno del ángulo el ángulo entre ellos dos. Ejemplo, representan el plano cartesiano los siguientes vectores y determinan su producto escalar. Entonces, representamos en el plano el vector U. Entramos a ver, creamos nuestro sistema de coordenadas para graficar. Entonces, marco primero mis 30 grados con el transportador y luego trazo el vector que tiene que medir, tener una magnitud de 3, sean 3 centímetros la unidad que estén trabajando. Luego, el otro vector sería 4 con menos 50. Entonces, trazo mis menos 50 grados, que no es otra cosa que 50 grados, pero medidos en el mismo sentido de las agujas del reloj, que lo hacen negativo. Y marco mi vector con una magnitud de 4 centímetros. Ese es mi vector B. Ahora, para hallar el producto escalar, pues tengo que determinar el ángulo entre los vectores, que sería el 30 menos los 50 que están en el otro, entonces sería una separación, digamos, el ángulo incluido entre ellos es un ángulo de 80 grados. Aplicamos U por B, que sería el módulo de A, que es 3, por el módulo de B, que es 4, por el coseno del ángulo entre ellos, que es de 80. Eso me da 3 por 4, 12, el coseno de 80 es 0,174, eso me da U por B, 2,08. Y hacemos otro ejemplito. Representan el plano cartesiano los siguientes vectores. Tengo el vector U 6 con 130, el vector B 4,5 con 10 grados. Entonces marco 130 grados y con una magnitud de 6, ese es mi vector U. Para el otro marco 10 grados
y con una magnitud de 4,5, ese es mi vector V. El ángulo de separación entre ellos es de 130 grados menos 10 grados, eso me da 120 grados. Ahora, aplicando la fórmula, sería el módulo de U por el módulo de B, 6 por 4,5, por el coseno del ángulo de separación entre ellos, sería 120. Eso me da menos 0,5, quiere decir que es el producto escalar es menos 13,5. Con eso terminamos la clase y el tema 9. Dentro de la evaluación está que transcriban las clases considerando la presentación, creatividad y buen uso de los recursos, es decir, regla transportador para construir los gráficos. Si deseas ampliar lo explicado en esta clase, te recomiendo estos dos enlaces de YouTube. Y las dudas e inquietudes pues las puedes hacer llegar a través del foro o por la mensajería privada, ya sea de WhatsApp o de la plataforma. Que estén muy bien. Hasta la próxima clase.